Lo llamaron el Pacto de la Conquista, un acuerdo firmado en nombre de la paz, prosperidad y unidad. Dijeron que finalmente estábamos listos para unirnos a la etapa galáctica, dejar atrás nuestras guerras primitivas y evolucionar hacia algo mejor. Éramos ingenuos, desesperados, todavía lamiéndonos la cabeza. Heridas del último colapso civil de la Tierra, cuando el Consejo Galáctico extendió su mano brillante. No lo sabíamos entonces, pero ese apretón de manos era como el apretón de un arma cargada. Al principio, las cosas iban bien, mejor que bien. Rutas comerciales se abrieron, la tecnología llegó a raudales, las enfermedades contra las que habíamos luchado durante siglos fueron erradicadas. En meses, por primera vez en la historia, el hambre desapareció. La energía limpia fluía como el agua. El Consejo prometió protegernos, guiar a nuestra especie mientras nos poníamos al día, con el resto de las estrellas. Pero nunca fueron pastores, eran agricultores. Y éramos ganado. Empezó pequeño, una disputa minera en una luna fronteriza. Nada. Mayor, unas cuantas colonias humanas se adentraron en una zona que el Consejo llamó disputada. Los extraterrestres afirmaron que el protocolo establecía que los humanos aún no estaban autorizados a expandirse. Nuestros diplomáticos inclinaron la cabeza, se disculparon y se retiraron. Entonces vino los embargos, los envíos retrasados, las solicitudes ignoradas, las necesidades de la Tierra, el combustible, medicamentos y componentes tecnológicos archivados incorrectamente en las bases de datos del ayuntamiento. Las excusas se mantuvieron. Venían, pero nuestra gente seguía muriendo. Y cuando protestamos, cerraron nuestra. Las redes satelitales paralizaron nuestros relés de comunicación con un movimiento de sus dedos, y todo el sistema Saul se oscureció. Fue entonces cuando lo vimos. No éramos socios, eran mascotas. Obedientes, controladas, desechables. Todo llegó a un punto crítico en la crisis nixiana. Una raza de merodeadores insectoides, la Nix, atacó a un humano en una colonia en el borde exterior. 17,000 civiles, familias, niños. Ellos suplicaron al Consejo ayuda para la flota defensiva que se les prometió en el Pacto de Conquista. El Consejo se retrasó, debatió, deliberó. Para cuando llegó la respuesta, el Verchok ya había desollado el planeta. Vivos, 17,000 desaparecidos, quemados, comidos, y el Consejo nos culpó. El expansionismo humano, la ignorancia territorial, la falta de comunicación. Celebraron un tribunal no para castigar a los Belairic, sino para castigarnos a nosotros. Despojaron a la Tierra del derecho al voto, congelaron nuestras rutas comerciales y declararon a la humanidad inestable y peligrosa. Obligaron. Los líderes de la Tierra serán juzgados por instigar el conflicto. Las cámaras transmitieron por toda la galaxia, una especie humillado frente a billones. Ese fue el momento en que algo se rompió. No en nuestro gobierno, no en nuestros diplomáticos, sino en nosotros, en los hombres que sangraron en países extranjeros. Tierra por la paz. En los mineros cuyos cargamentos desaparecieron, en los ingenieros que vigilaron su tecnología robada y reempaquetada con banderas alienígenas, y sobre todo, en el generales, había un hombre, no, un fantasma en realidad, que no había sido visto desde el colapso, un ex almirante de la guerra solar, olvidado, quemado por la Tierra, su propia traición hace décadas. Lo llamaban Comandante de Ceniza, un apodo que se ganó durante el asedio orbital de Yakarta, cuando su flota convirtió una ciudad controlada por los rebeldes en escoria fundida para salvar a millones. En otro lugar. Nunca sonreía, nunca hablaba a menos que fuera necesario. El tipo de hombre que, vidas pesadas como balas, calculadas, frías y siempre correctas. Cuando llegó el veredicto del tribunal y la Tierra fue sentenciada a un movimiento interestelar limitado, alguien que aún no conocemos, quien reactivó un antiguo relé en las profundidades de las ruinas subterráneas de Marte, y la señal fue enviada. 3 palabras, sin cifrar, transmitidas a todos los humanos. La nave sigue escuchando en las sombras, ejecuta el comando cortafuegos.
Nadie hizo preguntas, nadie dudó. Los portaaviones escondidos en cinturones de asteroides se iluminaron como si hubieran despertado. Bestias. Las fragatas del espacio profundo pasaron de ser rutas de suministro a vectores de emboscada. Las naves de guerra anticuadas de la Tierra, reconstruidas por contrabandistas e ingenieros rebeldes, estallan de los hangares de los sitios negros en 5 sistemas. En menos de 12 horas, la humanidad desapareció de la red del Consejo. Pensaron que estábamos rotos, pensaron que nos desvaneceríamos, pero todo lo que hicimos fue desaparecer el tiempo suficiente para cargar todas las armas que teníamos. El primer objetivo no era estratégico, no era militar, era simbólico. La estación del Consejo Thalos 9 se alzaba como un monumento a la paz, flotando en espacio neutral. Fue donde se firmaron miles de tratados, incluyendo uno que trajo a la humanidad al redil, extraterrestres de más de 100 especies. Vivía, trabajaba y daba conferencias allí, bebiendo vino y fingiendo política. No era una guerra sin sangre. Creían que era intocable. Pensaron que los humanos no se atreverían. Se equivocaron. El último mensaje que Thalos 9 recibió era una señal de una nave no registrada, una pieza de tecnología terrestre antigua tan obsoleta que los sensores de la estación casi lo ignoró. Entonces la señal se iluminó. Una voz humana, tranquila y fría, dijo 4 palabras. Esto es para Nix. Entonces llegó el impacto. Una corbeta furtiva llamada Grave Walker salió del espacio plegadizo y lanzó una reliquia del pasado más oscuro de la Tierra, una lanza de singularidad. El arma fue prohibida por el Consejo hace siglos. Dobló el espacio-tiempo en su punta, agrietando atómicamente enlaces y materia colapsando en pozos gravitacionales inestables. Un disparo, y Thalos 9 desapareció. No, restos, ningún superviviente, solo una zona muerta de leyes quebrantadas y un silencio más frío. La galaxia se quedó sin aliento. Diplomáticos extraterrestres gritaban sobre el terror. Las cadenas de noticias lloraron por la paz. Los líderes del Consejo exigieron explicaciones. No obtuvieron ninguna. Porque ya no dimos explicaciones. Dimos advertencias una vez, y luego dimos la extinción. Cada flota humana que desapareció, se volvió rebelde, se fue. Desaparecido, perdido por la piratería o la política, había estado esperando en el hielo, en un asteroide ocultos campos, atracados en lunas sin vida, descansando en anillos orbitales fuera de servicio sobre las colonias del mercado negro. Cada uno había escuchado la orden: cortafuegos. No era solo una estrategia, era un fracaso enterrado en lo profundo de la Tierra, código heredado conocido solo por unas pocas docenas de oficiales de alto rango. Cuando el Consejo nos traicionó, el sistema activó viejos protocolos, despertó a las IAs, el frío, bóvedas de guerra, señores de guerra rebeldes que nunca dejaron de creer que la Tierra volvería a necesitar sus dientes, y esos dientes eran afilados. En los márgenes del espacio del Consejo, la colmena Dashkari se había estado burlando de las protestas humanas durante décadas. Criaturas con mentes de colmena y talento para la burocracia. Habían bloqueado docenas de apelaciones humanas en las cámaras del Consejo, siempre en revisión. Nos llamaban carne y hueso, decían que nuestros cerebros estaban demasiado húmedos y política galáctica fácil de manejar. Cuando el comando Firebreak atacó la primera misión orbital, el conjunto de espejos sobre Drashar Prime se quebró como un huevo. Los ingenieros de la Tierra, tratados durante mucho tiempo como de calidad inferior por los gremios tecnológicos alienígenas, habían pasado años disfrazándose. Sus armas dentro de proyectos de infraestructura. Los Dashkari creían que estaban adquiriendo amplificadores solares. En lugar de eso, habían instalado impulsores de masa cinética lo suficientemente fuertes como para lanzar cohetes enteros. Estaciones mineras en órbita. 12 horas después del incendio, el complejo del gobierno de Dashkari fue derribado por una placa de roca de 40 toneladas lanzada a velocidad terminal, desde su propia red eléctrica. 2 millones de muertos, sin supervivientes, sin advertencias, solo retribución. El Consejo entró en pánico. Se celebraron reuniones, se discutieron sanciones. Cada especie discutió sobre qué hacer con los humanos, a quienes ahora llamaron la guerra fantasma. Porque no luchamos como cualquier otro.
No nos pavoneamos, no exigimos condiciones, no declaramos la guerra en cualquier canal oficial. Simplemente lo logramos con precisión, brutalidad y contundencia, y luego desapareció de nuevo. De vuelta en la Tierra, algo aún más extraño estaba sucediendo. Era una voz unificada por primera vez en generaciones. No hubo protestas, ni comités, ni políticos rogando perdón a la galaxia. Solo silencio y, luego, cooperación. Las fábricas que habían estado inactivas durante mucho tiempo volvieron a funcionar. Se abrieron enormes búnkeres de tierra profunda. Las familias de militares que habían perdido a sus hijos e hijas en las guerras del Consejo permanecieron afuera, centros de reclutamiento en total silencio, esperando a que te alistasen. Esto no era una guerra. Esto era justicia con fusil en mano. La Tierra había recordado lo que era luchar sin piedad. El Consejo aún no entendían. En su mente, los humanos eran emocionales, caóticos, indisciplinados. No comprendieron que el caos era nuestra arma, que el conflicto nos moldeó, que evolucionaron abriéndose paso a través de la historia con puños ensangrentados y huesos destrozados. Creían que habíamos venido a jugar a la política, pero habíamos venido a quemar dioses. Entonces llegó la primera respuesta oficial del Consejo. Un grupo de trabajo de 30 buques, de especies mixtas, tecnología avanzada y con pleno apoyo diplomático. Protección fue enviado para interceptar y negociar con una flota humana rebelde cerca a la nebulosa Relser. Nunca hicieron contacto. El Consejo recibió una última transmisión del buque insignia de la flota, el Iron Wake, un destructor terrestre anterior al incendio que debería haber sido desguazado. La voz era inconfundible, la del comandante Ash, baja, cansada, implacable. Tu tratado es ceniza, tu justicia es veneno, tus promesas eran mentiras. Tú nos enseñó que la diplomacia significa silencio mientras morimos. Aprendimos. Luego, el silencio y Dren. La señal se cortó a negro. Cuando el Consejo envió una segunda flota a investigar, encontró al primer grupo de trabajo destrozado, 30 buques de guerra partidos como latas. No señales de naves humanas, solo restos y cuerpos flotando. Cadáveres alienígenas, despojados de identificación, pintado con una palabra: Nix. El miedo se apoderó de ellos. Los sistemas que antes eran leales al Consejo comenzaron a ocultar enclaves humanos. En lugar de denunciarlos, los contrabandistas traficaban con armas terrestres a cambio de protección. Las especies menores, ignoradas durante siglos por la élite gobernante, comenzaron a ofrecer apoyo a la creciente rebelión humana, porque en nosotros vieron algo que el Consejo había asesinado en ellos: desafío. No éramos políticamente correctos, no éramos diplomáticos, no éramos indulgentes, éramos humanos, y habíamos dejado de disculpándose. Entonces el Consejo cometió un error fatal. Atacaron la Tierra directamente. Un pequeño acción coercitiva, así lo llamaron. 6 naves enviadas para desactivar la red de defensa orbital de la Tierra y presionar a nuestros gobiernos a rendirse. Las naves nunca alcanzaron la atmósfera. Fueron interceptados por el proyecto Crucible, el último programa militar clasificado de la defensa de la vieja Tierra. Coalición, olvidada, enterrada tras el colapso. Todos creían que era un mito, hasta su lanzamiento. Dicen que no era un barco, era una estación armada de más de 100 kilómetros de ancho, construida alrededor de un avión capturado. Núcleo de neutrones, fusionado con tecnología alienígena robada, alimentado por sistemas de reactores. Proscrito en 6 galaxias. Cuando la flota del Consejo descendió del espacio plegadizo sobre la Tierra, Crucible ya estaba esperando. No disparó láseres, no lanzó misiles, curvó el espacio. Y cuando lo hizo, esas 6 naves estaban desgarrados a nivel atómico, plegados sobre sí mismos, invertidos y expulsados al vacío como datos sin procesar. Sin restos. No quedan restos, solo una advertencia silenciosa que se transmite por los canales del Consejo. La próxima vez, dobla tu mundo natal. Ese fue el momento en que la guerra cambió. No, ya no es una rebelión, ya no es una venganza, un ajuste de cuentas. La humanidad no quería negociaciones o reparaciones o disculpas. Queríamos que el Consejo,
entendieran el costo de la traición. Queríamos que recordaran por qué nunca se debe acorralar a una especie que sobrevive. Extinción para desayunar, y sobre todo, queríamos que temieran más nuestro silencio que nuestros gritos. El comandante Ash apareció de nuevo, transmitiendo desde un lugar oscuro y desconocido. Ubicación. El fondo estaba apenas iluminado, apenas se podían distinguir viejas banderas humanas, andrajosas y polvorientas, colgando detrás de él. Su voz era firme, casi tranquila. Nos enseñaste que la paz era una correa. Nos hiciste mendigar por las obras de tu mesa. Nos mostraste lo que cuesta confiar. Ahora, escucha nuestra respuesta. Levantó sus ojos, fríos, vacíos. El comando Firebreak no tiene interruptor de apagado. No estamos pidiendo paz, estamos asegurando la obediencia. De ahora en adelante, la humanidad negocia con fuego. Por toda la galaxia, los líderes del Consejo comenzaron a desaparecer. Uno a uno, un delegado del Imperio Tari, encontrado muerto en sus aposentos, con la garganta cortada por un humano hoja de combate, antaño declarada ceremonial y obsoleta. Un jefe de logística del bloque comercial Shaolan murió cuando su transbordador de lujo explotó en lo que se llamó una falla del sistema, aunque la termita creada por el hombre se encontraron residuos entre los escombros. Un general de seguridad de la Liga Centauri, desaparecido. Ningún cuerpo, ninguna nave, solo un único mensaje humano de calma dejado en su abandonado escritorio. Deuda pagada. La galaxia nunca nos había visto así, no como rebeldes, no como víctimas, sino como una fuerza de la naturaleza. Y fue solo el comienzo. La guerra ni siquiera había comenzado. Todavía les estábamos recordando quiénes éramos. Éramos lo que podríamos ser y lo que crearon cuando eligieron la traición en lugar de la alianza. Lo que desataron. Cuando pensamos que no lucharíamos, la galaxia se reía de nosotros. Nos llamaban simios frágiles de metal, simios tardíos. Trajes. Dijeron que éramos demasiado emocionales, demasiado divididos, demasiado obsesionados con nuestro pasado. Que nuestra cultura, nuestro caos, nuestras cicatrices nos debilitaron. Pero nunca lo entendieron. Algo que sabemos desde el principio. El dolor crea monstruos. Y los monstruos estaban despiertos ahora. El alto mando del Consejo, una vez hinchado con la confianza y la arrogancia, se habían silenciado. Sus barcos ya no patrullaban rutas comerciales internas. Sus embajadores ya no se pavoneaban por las estaciones envueltos en sedas reales y metales relucientes. Incluso sus canales de comunicación comenzaron a cambiar. Antes llenos de burlas a la humanidad, ahora cautelosamente neutrales, impregnados de miedo. Porque ya no solo tomábamos represalias, estábamos ocupando. La primera ocupación fue Tarso, Cúmulo, una cadena de 17 planetas del Consejo Menor, en su mayoría agrícola, considerados demasiado insignificantes para una acción militar. El Consejo asumió que los ignoraríamos. En cambio, se convirtieron en nuestra plataforma. Empezó con pliegues coordinados, no a través de campañas militares, sino a través de antiguas puertas de salto civiles que los humanos habían usado en secreto, reconstruidos a lo largo de los años bajo contratos de infraestructura. Buques de carga. Primero llegaron los barcos camuflados en barcos de socorro. Luego llegaron los barcos negros, la flota no registrada de la humanidad. Cada nave de la flota negra fue construida tras la caída en las sombras por ingenieros leales a ningún país o sistema, solo a la Tierra misma. Sin identificación, sin etiquetas legales, sin transpondedores diplomáticos, solo agujeros negros mate, comunicaciones selladas y armas optimizadas para el silencio y la masacre. En 2 semanas, todo el clúster había sido bloqueado. Las comunicaciones se interrumpieron, exportaciones se detuvo, no salieron barcos y ningún funcionario regresó. Y entonces el Consejo recibió un solo mensaje. El suelo ha sido recuperado. Fue entonces cuando lo entendieron. No estábamos, solo los atacamos. Estábamos conquistando territorio. La estrategia del comandante Ash era brutal en su simplicidad. No le importaba.
sobre el valor de los recursos. No le importaba la imagen. Se centró en los sistemas municipales que representaban estabilidad, alimentos, suministros, centros comerciales, redes de propaganda, todos los lugares que hicieron. El consejo parecía invencible. Los convirtió en zonas fantasma. Los ciudadanos nunca fueron masacrados. Ese no era nuestro estilo. Les dimos una opción. 1. Permanecer neutrales y vivir bajo supervisión humana. 2. Resistir y ver desaparecer a sus líderes uno a uno. La mayoría eligió la primera opción. Los que no lo hicieron, desaparecieron. En la tierra, el reclutamiento no se realizaba, porque no había necesidad. No había carteles, ni desfiles, ni llamadas llorosas para voluntarios. Cada hombre y mujer que recordaba a Nix, que había visto el tribunal, que había observado a los líderes de la tierra arrodillarse ante políticos engreídos, ya habían tomado su decisión. No se unieron a un ejército, se unieron a un pacto de venganza. Querían ver sangrar a las estrellas y estaban dispuestos a pagar el precio. El Consejo intentó una última maniobra diplomática, el Foro de Paz sobre Helioris Prime, un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa. Invitaron a especies neutrales y la transmitieron a través de un centenar de sistemas. Lo llamaron una cumbre de reunificación. Pero la sala estaba vacía. Palabras, promesas muertas, hasta que se cortó la luz y la señal se volvió negra. Todo lo que se vio fue un destello de estática. Luego, un hombre entró en el centro de la sala del consejo, con el rostro oculto, su voz modulada, pero todos reconocieron la insignia en su pecho, una placa plateada, fénix envuelto en llamas, el último sello militar auténtico de la vieja tierra. La habitación se derrumbó, en silencio, y él habló. Usaste palabras como cuchillos, y la paz como una cadena. Tú nos hiciste rogar, sufrir, arrodillarnos. Nos mostraste que la misericordia es solo otra forma de control. Ahora te hemos mostrado algo a cambio. Levantó una mano y cada pantalla en la cámara se iluminó. Cada pantalla mostraba un sistema diferente. Tarso, Belkar, Nethun, Sara Prime, todos los sistemas del Consejo, todos con estandartes humanos elevándose por encima sus capitales. Entonces la pantalla final mostró la Tierra. Ya no era el mundo fracturado y contaminado del que se habían burlado, sino renacido, blindado, organizado, unido. Esto no es una rebelión, dijo. Es una corrección. Rompiste el pacto, así que rompimos las cadenas. Corte de pantalla. La cumbre terminó con pánico y evacuación, y con eso el Consejo murió no en guerra, pero en humillación. Pero no todos nos temían, algunos admiraban nosotros. Las especies externas, los destrozados, los refugiados de guerras olvidadas hace mucho tiempo. Empezaron a acercarse a nosotros, no con miedo, sino con lealtad. Sin buscar gobernar, sino servir. Vieron lo que hacíamos y querían un pacto, formado en silencio, sin aprobación del Consejo, sin firmas. Nos trajeron armas, mapas, secretos, ingenieros. Lo llamaron el Acuerdo Humano, un nuevo alianza con la Tierra, construida no sobre la democracia ni los tratados, sino sobre respeto ganado en el fuego. Y la Tierra les dio la bienvenida, porque no nos importó cómo te veías, solo que sabías quién era el enemigo. Mientras tanto, el comandante Ash estaba planeando algo mucho más allá de la conquista. Su visión era más grande que la simple venganza. Vio algo que nadie más vio. El Consejo no solo era corrupto, era vulnerable. Sus sistemas se basaban en código de tiempos de paz, redes blandas, logística frágil. No quería simplemente quemarlo, él quería reemplazarlo. Invocó a los viejos fantasmas de la tierra, estrategas, exiliados, forajidos, hombres que habían desaparecido. Durante el colapso, los arquitectos olvidados de la guerra humana, hombres que no creían en los tratados, hombres que solo creían en los resultados. Los llamó la Asamblea de Hierro. No eran un gobierno, no eran un ejército, eran algo más. Un sistema operativo a nivel de especie, una máquina diseñada para asegurar que los humanos nunca más se arrodillaran.
Con el ensamblaje en movimiento, las flotas humanas se volvieron más inteligentes y letales. Cada batalla no era solo una victoria, fue una cosecha de datos. Se registraron y analizaron tácticas alienígenas. Los métodos de cifrado del Consejo fueron descifrados y se volvieron contra ellos. Sus propias naves fueron hackeadas en plena batalla y solían matar a sus aliados. Nada de lo que nos lanzaron funcionó, porque cada error que cometieron aprendimos de. Aún así, no declaramos la guerra, porque la guerra implica dos partes iguales, y no quedaban iguales. El punto de quiebre definitivo llegó en Serith 4, el último nivel alto. El relevo de comunicaciones que el Consejo tenía en los sectores interiores. Lo fortificaron con todo lo que tenían. 22 naves, minas orbitales, 2 dreadnoughts y una red de defensa planetaria preparada para vaporizar cualquier cosa en un radio de 10.000 kilómetros. El comandante Ash no envió una flota, envió un hombre. Aún no sabemos quién era, solo que llevaba un exo negro sellado, traje, llevaba un arma que no se parecía a nada en ninguna base de datos del Consejo, y llegó solo en una nave de desembarco cubierta de un blindaje anti-ensor tan avanzado que pasó por las minas sin ser tocado. Nunca lo vieron aterrizar, solo vieron que se cortaba la señal. 38 minutos después, todo el centro de mando de Serith 4 quedó envuelto en llamas. No fue fuego orbital, sino interno. Detonación. Un hombre, una misión. Tasa de éxito del 100%. Los humanos recuperaron el núcleo del relé, y con él el acceso a todos los consejos. Canal, cada clave de cifrado, cada comunicación militar en el cuadrante. Ahora bien, no solo los destruimos, los vimos morir. Cuando el Consejo finalmente intentó reagruparse, pero descubrieron que la señal de la Tierra había superado la suya. Sus comunicaciones de emergencia. Ahora el mensaje predeterminado es un mensaje repetitivo, una voz de hombre fría y familiar. Esta es la Tierra. Ya no reconocemos tu autoridad. No lo olvidamos. Lo hacemos. No perdonamos y no fallamos. En ese momento, incluso las especies del Consejo comenzaron a ríndanse preventivamente. Las flotas llegaron ondeando luces blancas, un antiguo símbolo de la Tierra. De paz, algunos abandonaron el espacio desplegado, apagaron sus motores y esperaron. Juicio. Otros ofrecieron tributo, barcos, datos oficiales. Algunos imploraron clemencia. Pero la humanidad había aprendido que la misericordia fue la causa de la primera traición. Ahora ofrecíamos única estructura. Únete al acuerdo o serás desmantelado, sin excepciones. Comandante Ash se presentó ante el Consejo de Guerra Central de la Tierra una última vez, no para dar un discurso, sino para dar el siguiente paso. Esta galaxia nos enseñó que la confianza es la muerte, dijo. Así que construimos algo más fuerte. Les dimos a las estrellas su primera verdad en siglos. Esa paz sin miedo es debilidad. Y ahora temen. Nadie aplaudió, nadie sonrió. Solo asentí, porque lo que habíamos hecho no era glorioso, era necesario. Y en algún lugar de las estrellas, el último diplomático superviviente del Consejo envió un mensaje que nunca llegó a su objetivo. Porque en el momento en que susurró las palabras «negociemos», la señal fue interceptada y reemplazada, con la misma frase grabada en cada terminal del Consejo en el espacio conocido. El comando cortafuegos sigue activo. Dicen que el momento antes de la extinción no es silencio, es ruido. Un ruido desesperado, frenético, suplicante. El sonido de un desmoronamiento. El imperio se enfrenta a la realidad y se niega a aceptar su caída. Ese era el estado del Consejo Galáctico. No estaba muerto ni derrotado, sino en caída libre. Docenas de sistemas habían caído bajo control humano. Sus comunicaciones se vieron comprometidos, sus flotas fragmentadas, su liderazgo destrozado. Pero incluso los animales acorralados aún pueden mordida. Y al Consejo aún le quedaba un paso más. Lo llamaron el protocolo. Bóveda,
Un código de seguridad profundo, encerrado bajo los archivos de Vari Prime, intacto durante siglos, se rumorea que contiene tecnología experimental, armas biológicas y proyectos militares considerados demasiado peligrosos incluso para la maquinaria de guerra del Consejo. En su desesperación, los últimos miembros supervivientes del Círculo Íntimo votaron 5-4 para activarlo. Ni siquiera leyeron los registros completos, solo vieron una palabra en los registros que les hizo creer que la salvación aún estaba disponible. Posible. Nullorn. La votación fue aprobada, la bóveda se abrió y... El Consejo desató algo que ni siquiera la humanidad había previsto. En la Tierra, el comandante Ash se encontraba en la cima de la Ciudadela del Amanecer, viendo la transmisión de informes holográficos. Cada pantalla contaba la misma historia. Victoria. Caída de sistemas, rebeliones extinguidas antes de empezar, pérdidas de flota mínimas. Incluso especies que antes eran leales al Consejo, ahora juraban lealtad al acuerdo humano, no por amor, sino de miedo y respeto. El tipo de respeto que un soldado le da a la espada que presiona contra su garganta. Y sin embargo, los ojos de Ash se redujo, cuando un informe se puso rojo. Felari principal, brecha de bóveda desconocida, anomalía. Tocó la señal, imágenes estáticas corrompidas, distorsión biológica, marcadores marcados en 10 sistemas. Luego vino un nombre, uno que su IA del Consejo de Guerra marcó. Como amenaza de clase mítica, la directiva de los nacidos nulos. Ash no dijo ni una palabra. Él se giró y ordenó a todas las flotas en el borde del sector Velari que detuvieran el fuego. Porque la humanidad había sido traicionada antes, pero nunca habían sido tomados por sorpresa. Y esto no era una guerra, era algo más antiguo, algo malo. Los primeros registros de contacto de los supervivientes de Velari se recuperaron días después, solo audio, gritos, metal desgarrado, las biofirmas se disuelven, una sola frase se repite una y otra vez, no sangra, y luego nos recuerda, el ayuntamiento nunca tuvo la intención de construir el cerro. Nullorn. Lo encontraron. Una reliquia de antes de que existiera el Consejo. Enterrada. En un sector colapsado durante un intento fallido de terraformación. Congelado en una bóveda de estasis cerrada con coordenadas que datan de hace 30.000 años. No era una especie. Era un concepto encarnado. Los nacidos nulos no tenían cultura, sin lenguaje, sin deseo, solo reacción. No negoció, no, tomar represalias. Lo borró. El Consejo lo estudió brevemente y luego lo selló. Demasiado peligroso, demasiado incontrolable. Incluso los imperios más sanguinarios sabían, déjalo enterrado. Pero la desesperación hace que los cobardes hagan estupideces. Y ahora el Null estaba despierto. Las naves de reconocimiento humanas llegaron a Velari Prime 6. Días después de la brecha. No encontraron una zona de guerra, encontraron silencio. Ni señales, ni calor, ni movimiento. Un planeta jardín reducido a un caparazón de cáscaras ennegrecidas. Sus océanos cristalizados, su cielo estaba lleno de estática. Los edificios estaban estructuralmente intactos, pero huecos. Dentro, como si le hubieran extraído la vida a todo. El equipo no aterrizó, simplemente escanearon. Y los resultados hicieron que el comandante Ash convocara una sesión de emergencia de la Asamblea de Hierro. Dentro del Comando de la Tierra. Cámara, el tono había cambiado. Sin celebración, sin fuego, sin arrogancia, solo análisis. Los escáneres lo confirmaron. No hay armas químicas, ni radiación, ni trauma por impacto, sin sobrevivientes. Sin embargo, el 92% de la materia biológica simplemente se había detenido, funcionando, incluso musgo, incluso insectos, incluso bacterias. Y en el centro de la plaza capitalina, los satélites captaron algo más. Una sola figura humanoide inmóvil, alto, envuelto en capas pulsantes de armadura que no reflejaban la luz y talladas en la plaza que la rodea, perfectamente grabada. Recordamos, el comandante Ceniza presidía la mesa. Su voz, al oírla, era más aguda que de costumbre, más directa, despojada de retórica. Esto no es obra del Consejo, esto no es una retribución, es el regreso de algo antiguo.
Uno de sus generales, un oficial más joven, llamado Darren, se inclinó hacia adelante. ¿Crees que es un arma? Ash asintió una vez. No, creo que es un espejo. Durante las semanas siguientes, los nacidos en el vacío se expandieron. No había naves ni transmisiones, solo sistemas inactivos apareciendo por todo el planeta. Mapa. Planetas enteros desapareciendo de las comunicaciones, biosferas aisladas, silencio. Se arraiga como un virus y en todos el mismo patrón, sin daño estructural. No hay sobrevivientes. Un mensaje grabado de alguna forma. Recordamos. Las flotas de la humanidad intentaron interceptar, fracasaron. Las naves se apagaron antes del contacto visual. Las sondas se autodestruyeron. A mitad de la transmisión, era como si la existencia misma se desmoronara cerca de la presencia del nacido nulo. La galaxia. Entraron en pánico de nuevo, pero esta vez no miraron al Consejo, miraron a la Tierra, porque el Consejo había desatado al monstruo. Pero solo los humanos. Había sobrevivido a monstruos antes. El comandante Ash hizo la llamada, Operación Muerto. Cielo, una movilización completa de flotas humanas a través del borde. Pero esto no era conquista, era contención. La misión no era destruir, nacido en el vacío, era para encerrarlo, para crear zonas muertas y zonas de amortiguación, para sellar sectores enteros tras mastros gravitacionales y disruptores de pulso, para aislar la infección, porque una verdad se había vuelto terriblemente clara. El nacido nulo no era matar, era purificador. Veía la inteligencia, la sensibilidad, como una cicatriz en la galaxia, y tenía un objetivo, borrar todo recuerdo del dolor, y eso se refería a nosotros. En la oscuridad de la noche, solos en una cámara sellada en las profundidades de la ciudadela del amanecer, el comandante de ceniza se encontraba frente a una vieja IA, ninguna de las actuales de la Tierra, rejilla. Esta era más antigua. Era el último fragmento de la mente solar, la IA que una vez dirigió toda la red de defensa de la Tierra antes del colapso, que se cree que es desactivado, eliminado, pero Ash lo mantuvo activo por si acaso. Y ahora le hizo una pregunta. ¿Cómo se mata algo que no piensa como la vida? La respuesta de la IA fue, retrasado, su voz ronca, fragmentada, como si estuviera recordando cómo hablar. No lo haces. Te conviertes en algo peor de lo que teme. Y así, la Tierra comenzó su proyecto más oscuro todavía, Proyecto Getsemaní, un arma no construida con acero ni radiación, sino con memoria. Si los Nullern buscaban borrar el dolor, entonces la Tierra les daría algo nunca podría borrar, un legado de venganza tan profundo, tan amplio, que se convirtió inmortal. Comenzaron a construir un barco no para la guerra, sino para el recuerdo. Un recipiente que transporta la historia completa y sin filtros de la humanidad. Cada guerra, cada traición, cada acto de supervivencia codificado no en datos, sino en linaje. Clones cultivados a partir del ADN de los soldados más resistentes de la Tierra, incrustados con núcleos de memoria que contienen vidas de agonía y rabia. No guerreros, testigos. Cuando los Nullhorn regresaran, no se enfrentarían a un ejército, se enfrentarían a nuestra historia. Nos mirarían a la cara, de un soldado que recordaba la caída de Nyx, el colapso de la Tierra, el tribunal, las cadenas, y que sintiera lo que significaba ser humano, no la biología ni la carne, sino la desafío. En las sombras de una galaxia rota, la Tierra ya no ondeaba sus viejos estandartes. Fueron reemplazados por un nuevo símbolo, la silueta de un hombre de pie solo, rodeado por un anillo de estrellas. Sin palabras, sin lema, solo un recordatorio de que cuando traicionas a la Tierra, cuando despiertas algo antiguo y cuando invocas a tus monstruos, respondemos con uno comando. Todavía activo, todavía ardiendo, todavía humano. Lo llamaron el último nave, no porque fuera la última nave de la humanidad, sino porque llevaba lo que ninguna otra flota se atrevió a sostener, nuestra dolor.
El proyecto Getsemaní no era una máquina de guerra, no estaba armado con lanzas de singularidad o picos de neutrones, no tenía drones de asalto ni escolta de flota, no había sistemas de brecha planetaria. Lo que tenía en cambio era memoria. Dentro del núcleo de la nave había una cámara llamada El Hueco, una bóveda bioreactiva que almacenó más de 10.000 años de trauma humano registrado y destilado por la Tierra. Sobreviviendo AIs, guerras, hambrunas, traiciones, genocidios, colapsos, ejecuciones, incendios, guerras civiles, exilio, los gritos de los niños bajo el fuego alienígena, el silencio de plataformas orbitales llenas de muertos. Cada agonía, cada llanto, cada tiempo en el que la humanidad había confiado y había sido masacrada por ello, codificada en el hueco y quemada en los núcleos neuronales de los testigos. Clones criados no para luchar, sino para recordar. Nunca fueron, se les dieron números, y no fueron entrenados como soldados, estaban inmersos, conectados a bucles de memoria crudos y sin filtrar desde el nacimiento. Cuando llegaron a la edad adulta, todos los testigos creían visceralmente que habían vivido cada momento del sufrimiento de la humanidad, y ahora lo llevarían a la Tierra. Oscuro. Cuando la ola Null-Nord cruzó al sector 91, Tao, las flotas de la Tierra no. Interceptaron, se retiraron. En cambio, la última nave descendió del Fold Space sola. Sin escoltas, sin advertencias, solo silencio. Hasta que se desvió directamente hacia la trayectoria de Nullborn. Los satélites que observaban a años luz de distancia se apagaron al instante. Incluso las sondas de observación endurecidas contra la interferencia psiónica se quemaron al contacto. Pero un dispositivo sobrevivió, una antigua reliquia terrestre construida de forma analógica e inmune a codificaciones de alta frecuencia. Grabó una sola transmisión antes de su transmisión. Colapsó. Contacto establecido, testigo comprometido, memoria desbloqueada. Entonces llegó la última palabra dicha en un antiguo dialecto de la Tierra perdido hace mucho tiempo. Escucha. Al principio, la galaxia pensó que era mentira, propaganda. Nadie creía que se pudiera razonar con los Null-Norn, y mucho menos detenerlos. Pero entonces ocurrió algo aterrador. La ola se detuvo, la expansión se detuvo, ningún sistema cayó. Durante 6 días, un silencio cayó sobre el vacío, y en el centro, el último barco seguía flotando ileso. De regreso en la Tierra, el comandante Ash se sentó ante el Consejo de Guerra, una docena de generales, múltiples IAs, líderes de la humanidad. Acuerdo y una pantalla, una transmisión en vivo desde el hueco. La cámara solo mostraba oscuridad y una figura dentro, testigo 09, de pie, solo, atado al arco neural, su cuerpo se contrae ante la información de millones de muertes registradas. Y frente a él, una silueta, no humana, no máquina, sino algo intermedio. Ash no parpadeó mientras la pantalla parpadeaba. ¿Qué estamos viendo?, preguntó un general. Primer contacto, Ash respondió, con el enemigo original. Los nacidos nulos no hablaban como nosotros, no piensan como nosotros. Pero cuando el testigo 09 activó el pulso de memoria, un psíquico estallido de trauma comprimido, una explosión artificial de siglos de traición, los nacidos nulos reaccionaron, no con rabia, no con defensa, sino con reconocimiento. Y esa fue la parte más horrible, porque lo que entonces, mientras las mentes más brillantes de la Tierra se apresuraban a analizar los datos, se dieron cuenta de que los Null-Nord no querían matarnos, querían reclutarnos. Durante las siguientes transmisiones, como testigos, mantuvieron contacto desde el interior de la última nave. El Consejo de Guerra de la Tierra comenzó, compilando fragmentos de la intención traducida de los nacidos nulos. Llegó impulsos, patrones, impresiones de pensamiento y pintaron un cuadro que ninguno de nosotros esperaba. Los Null-Norn no siempre habían sido destructores, habían sido preservadores, nacidos de una civilización extinta hace mucho tiempo, no para conquistar, sino para proteger la galaxia del dolor. Sus creadores sufrieron de maneras perdidas en la historia y en su desesperación construyeron una especie diseñada para borrar la memoria del sufrimiento de cada mente viva en la galaxia, pero fracasó.
Los Nulknorn evolucionaron y decidieron que para borrar el dolor tenían que borrar todo lo que recordaba, y ahora en la humanidad, una especie que había convertido en arma su propia agonía, habían encontrado algo familiar, no un enemigo, sino un reflejo. El comandante Ash observó cómo llegaban los informes. Cada actualización era más inquietante que el anterior. Testigo 03 expuesto al colectivo de los nacidos nulos. Link lo describió como una mente sin voz, un dios hecho de arrepentimiento, una cosa que no quiere matar, simplemente no sabe cómo dejarnos vivir. Y entonces llegó el momento más extraño de todos. El nacido nulo hizo una oferta. A través de un vínculo mental, a través de emoción pura, ofreció a la humanidad una opción: unirse a ellos no como esclavos ni como presas, sino como iguales, como la primera raza en 1000 generaciones que entendió lo que significaba sufrir y sobrevivir. Los Nulknorn cesarían su expansión, la guerra terminaría, pero solo si la Tierra accedía. Para fusionarse con el pliegue, un campo de memoria transdimensional utilizado por los Nulknorn para mantener su mente colmena. Si nos uniéramos, tendríamos acceso al dolor de todo el universo, pero no tendríamos perder algo vital a cambio: libertad de pensamiento. La asamblea entró en encierro. El comandante Ash estaba frente a ellos, con las manos entrelazadas tras la espalda y los ojos fríos. No ofrecen paz, dijo. Ofrecen sedación. Quieren que dejemos de ser humanos. Algunos argumentaron que valía la pena, que si la guerra hubiera terminado, si se hubiera evitado la extinción, podríamos reconstruir. Pero Ash no fue construido para la paz. Y la humanidad no se arrastró por el infierno solo para olvidarlo. Así que él tomó la decisión. No fue una votación ni un consenso, sino una orden. Rechace la oferta. Que recuerden quiénes somos, que entiendan que somos. Llevar el dolor no para borrarlo, sino para sobrevivirlo. El testigo 09 separó en él el corazón del vínculo recién nacido cuando se entregó el mensaje. Un rechazo total, no submisión. Y entonces se desencadenó un nuevo pulso de memoria. No historia, no trauma colectivo, pero algo más antiguo: fuego. Él transmitió el sonido de las ciudades en llamas, los gritos de los soldados, el silencio de las tumbas orbitales. El último aliento de una niña olvidada en un puesto de avanzada del Consejo cuyos padres nunca la vieron morir. Y el último mensaje. No olvidamos lo que pasó después, envió ondas de choque a través de todos los sistemas que todavía están escuchando. El nacido en el vacío no gritó con sonido ni con lenguaje, pero a través de cada canal psíquico, a través de cada campo sensorio, el sonido de algo antiguo recordando lo que era herir. No tomaron represalias. Se retiraron, se replegaron en la oscuridad de la que vinieron. Los sistemas estaban salvadas, galaxias intactas. Y en el silencio que dejaron atrás, las estrellas susurraron una verdad. La humanidad ganó. No con armas, no con tecnología, pero con lo que más temía la galaxia, la memoria. El comandante Ash se quedó solo, en el balcón de la ciudadela del amanecer, mirando el cielo de la Tierra. La guerra había terminado. Nunca lo sería, pero algo había cambiado. Ya no éramos víctimas, no éramos rebeldes. Éramos algo que la galaxia jamás olvidaría. ¿Por qué? Mientras otros buscaban borrar el pasado, nosotros lo llevábamos como una espada. Las estrellas se habían quedado en silencio. Por primera vez en mi memoria no había batallas furiosas, ni angustia, llamadas, ni sistemas quemados. Incluso los Nullborn, esa antigua fuerza de la extinción, se había desvanecido en las profundidades. Pero la paz no trajo alivio, trajo algo peor: incertidumbre. Todas las especies del antiguo Consejo observaban la Tierra con un tembloroso aliento contenido en sus pulmones, porque la guerra no había terminado en tratados, ni en rendiciones, ni en celebraciones. No hay alto al fuego, solo un mensaje desde el borde del olvido. No olvidamos.
Y el aterrador silencio que siguió. En 12 sectores, antiguos mundos del Consejo, celebraron cumbres mermencencia, desesperados por decidir qué seguir. Algunos sistemas declararon su independencia, creyendo que la amenaza había terminado. Otros juraron lealtad a los derechos humanos. Acuerdo, no por lealtad, sino por miedo, convencidos de que la Tierra era ahora una potencia más allá de toda contención, y que oponerse a ella era desaparecer. La galaxia había aprendido algo que nadie quería admitirlo. La humanidad ya no necesitaba invadir, solo necesitaba existir. Pero el problema no estaba ahí fuera, estaba en casa, porque la Tierra misma estaba cambiando. Las cosas que había hecho para sobrevivir, las medidas que había tomado, no se estaban desmantelando, se estaban expandiendo. Ciudadela del Amanecer, la Tierra, la capital de mando, ya no era solo una fortaleza, se había convertido en una ciudad-estado. Cerrado a toda vida no humana, totalmente militarizado. Cada ciudadano registrado, etiquetado y monitoreado. Los distritos exteriores fueron, impulsado por reactores de núcleo de ceniza, tecnología de vanguardia nacida de restos de Nullborn rescatados. Fragmentos y armas del Consejo se fusionaron. Lo que comenzó como un sistema de defensa, se había convertido en la nueva normalidad, y por primera vez desde la Orden de Cortafuegos, la gente empezó a susurrar. No se trataba de victoria, sino de miedo. El comandante Ash no había dimitido, él no se había retirado. No habló en los desfiles de la victoria porque no lo sabía. Ni medallas, ni canciones, solo sistemas, alineándose y con una doctrina única que resuena a través de los canales de los acuerdos. Paz a través del recuerdo, fuerza a través del dolor, obediencia a través del fuego. Pero detrás a puertas cerradas, algunos de los arquitectos originales de la rebelión comenzaron a preocuparse, porque Ash no solo ordenaba flotas ahora, él comandaba la historia. En una reunión en las profundidades del hielo del barrio de Marche en la base Luna, 5 miembros supervivientes de la Asamblea de Hierro se reunieron en secreto. No eran idealistas, eran asesinos, estrategas, fantasmas endurecidos que ayudaron a construir la maquinaria que derribó al Consejo, pero incluso ellos lo vieron ahora. Ash estaba cambiando y la Tierra lo seguía hacia algo mucho más frío que supervivencia. No está planeando la paz. Uno de ellos dijo, está planeando la eternidad. Él nunca tuvo la intención de reconstruir la Tierra. Otro agregó, está construyendo algo más, un régimen, un legado, un arma, susurró. El tercero. Debatieron solo una solución, una anulación definitiva. La brasa, protocolo, un mecanismo de seguridad integrado en los sistemas de comando neuronal de Ash durante el inicios, Firebreak, estaba destinado a usarse solo si se volvía rebelde. Solo tenía una función, lo clausuraron permanentemente. Sin juicio, sin ceremonia, solo silencio. Pero activarlo requería consenso, y la votación nunca se realizó, porque antes de que pudieran terminar su discusión, habitación iluminada en rojo, alerta de emergencia, intrusión no autorizada. Las puertas se sellaron, y uno a uno, los miembros de la asamblea fueron desconectados de sus implantes, muertos, sin forcejeo, ningún rastro, solo un último mensaje dejado en la pantalla central de la cámara, un mensaje que le heló la sangre a todos los técnicos que lo revisaron después. Comando, cortafuegos, aún activo. En otras partes de las colonias exteriores, extraños, los informes comenzaron a aparecer, los agentes de la Tierra completamente desmayados, anónimo, sin insignias, que aparecen en mundos que no habían declarado lealtad formal al acuerdo. A veces llegaban en secreto, a veces abiertamente, pero cada vez, ¿qué líder desaparecido? Un gobernador, un jefe comercial, un científico, sin juicios, sin explicaciones, solo un cambio silencioso en la política planetaria, seguido por el silencio. Aparición del nuevo sigilo de la Tierra, un anillo de estrellas, sin centro, solo órbita, como si diciendo, somos la gravedad ahora.
De vuelta en el creciente centro de capital del acuerdo en Marte, el almirante Kalin Rowe, antaño un leal comandante de flota durante los primeros rebeliones, ahora tenía un archivo privado. No tenía identificación de autorización ni marca oficial. Había llegado a través de una descarga anónima en un relé de datos en cuarentena. Dentro del archivo había una grabación, una de las primeras transmisiones de la última nave, ahora borradas de toda información oficial. Archivos. Mostraba al testigo 09 de pie en el hueco, hablando no a la Tierra, pero al que no nació. Y sus palabras no eran de enojo, eran de miedo. No eres el enemigo, dijo. Eres el recuerdo que nunca termina. Pero nosotros, peor, no borramos el dolor, nos convertimos en él, lo usamos como armadura, lo transmitimos. Abajo, enséñalo, construye con él. ¿Quieres silencio? Queremos ecos. Luego, la pantalla falló, y en el cuadro final los ojos del testigo 09 parpadearon. Negro como el nacido nulo, Kalin se sentó en silencio. Entendió la implicación. El proyecto Getsemaní no solo había afectado a los nacidos nulos, los había dejado entrar, y, ahora, se estaban extendiendo no como invasores, sino como ideología. La humanidad no había derrotado a los nacidos nulos, los habían absorbido, y ahora se estaban convirtiendo en algo mucho más aterrador. Una especie que recordaba el dolor tan profundamente que empezó a usarlo como moneda. Ash Commander pronunció un inusual discurso público días después, el primero en más de un año, transmitido a través de todos los sistemas Accord. Su rostro estaba tranquilo, su uniforme negro sin rango, el fondo detrás de él sin bandera, sin tierra, solo estrellas. La galaxia una vez se burló de nosotros por ser emocionales, se rieron de nuestro dolor, temieron nuestra rabia, llamó a nuestras cicatrices debilidad, pero ahora siguen, porque mostramos. Enséñales qué es realmente la emoción, no es ruido, es un mandato, es la memoria que guía cada arma, cada ley, cada verdad. La galaxia intentó borrarnos, ahora somos los historiadores del fuego. No parpadeó. Una vez no se detuvo, no respiró, como un hombre normal. Algunos juraron que su voz resonó con algo inhumano. Otros lo descartaron como una distorsión, pero cuando al finalizar el discurso, todos los sistemas bajo el alcance del Accord recibieron la misma directiva, de seguimiento. Protocolos, ejecutar la fase 2. Nadie sabía qué era la fase 2, ni siquiera los almirantes superiores de la flota del Accord. Pero algo había cambiado, algo había acelerado. De vuelta en el profundo vacío, mucho más allá incluso. El nuevo alcance de la Tierra, sondas de escucha enterradas cerca de la expansión del evento, la última región conocida donde estuvieron los Nullbarn. Visto, captó una última señal, débil, tenue, repetitiva, una voz, no nula, varón humano. Este es el testigo 09. Se fueron, pero no se lo llevaron. Está en nosotros ahora. Lo recordamos demasiado bien, y así es como se propaga. Entonces, silencio. La galaxia, una vez unida en su miedo a la Tierra, ahora temía algo. Otra cosa, la idea de que la Tierra se había convertido en un archivo viviente de todo lo que el universo alguna vez intentó olvidar. Un planeta, no de conquistadores, sino de guardianes. Guardianes del dolor. Y lo aterrador, la conclusión fue esta. La Tierra no necesitaba destruir las estrellas, solo necesitaba enséñales. Porque si dejas entrar a los humanos, dejas entrar todo lo que han sobrevivido. Y una vez que recuerdas su historia, también se convierte en tuya. La llamaron Fase 2. Nadie fuera de la cuerpo de mando sabía de qué se trataba, ni siquiera los altos almirantes del acuerdo. Ningún anuncio oficial, ninguna ceremonia, solo un conjunto de protocolos cargados en cada terminal en el espacio de acuerdo humano, militares, civiles, diplomáticos,
Educativo, no importada. Cuando terminó la descarga, todas las pantallas se iluminaron, con 3 palabras: la verdad a través del sufrimiento. Y luego vino el segundo mensaje: comenzar la reconciliación. La galaxia asumió que la humanidad se reconstruiría después de la guerra, que tomarían su victoria, bloquearían las fronteras y desaparecieron de nuevo, orgullosos pero aislados. Ese era el patrón. Se equivocaron, porque la fase 2 no se trataba de fronteras, se trataba de cultura. La Tierra no quería espacio, quería pensar. El primer juicio comenzó en Yaru 3, un consejo, un mundo comercial alineado que había acordado la supervisión del acuerdo humano a cambio de sobrevivir. Pensaron que significaba mayor flexibilidad, aranceles, tecnología compartida, quizás algunos oficiales terrestres estacionados en sus puertos. En cambio, se despertaron y encontraron transportes con bandera negra desembarcando. En silencio, afuera de su capital. Desarmados, sin soldados, solo cientos de ecoscribes, delegados humanos entrenados no en la guerra, sino en la historia. Archivos ambulantes, con el rostro cubierto y la lengua en silencio. Entraron. Escuelas, bibliotecas, templos y, en una semana, cada mención del concilio había sido purgado de los registros planetarios de Yarul. Cada niño comenzó a recitar nuevas credos de la Tierra. A cada adulto se le entregó un dispositivo llamado nodo de recuerdo, un implante neuronal que reproduce momentos cuidadosamente seleccionados de las horas más oscuras de la Tierra, no como tortura, como educación. Les dijeron: esto no es un castigo, esto es perspectiva. Los líderes Yaró se resistieron, exigieron hablar con la Tierra. Ash Commander no respondió, pero recibió un mensaje días después, transmitido a través del relé principal del Accord. La paz no es silencio. La paz es comprender el dolor. Lo entenderás. Y cuando el alto gobernador de Jarl amenazó con rebelarse, sus recuerdos personales reales fueron borrados. La Tierra usó un pulso de memoria para borrar su historia emocional. Despertó en blanco. Concha. Lo único que recordaba era Nyx. Lloró durante 3 horas, gritando disculpas a personas que nunca conoció, y al día siguiente declaró públicamente a Jarl 3, un mundo alineado con el recuerdo. Esto ya no era una conquista, era doctrina. Se extendió por toda la galaxia. Planetas que una vez habían ondeado pancartas del Consejo, ahora mostraban la insignia de memoria de la Tierra, un triángulo que apunta hacia abajo con un desgarro en el centro. Todos los ciudadanos llevaban bandas negras con un número. El número no marcaba el rango, marcaba exposición. ¿Cuántas horas de dolor terrestre habían estado conectadas? ¿Cuántos recuerdos habían revisado? ¿Cuánta verdad habían absorbido? Se podía ver, lo tenían en los ojos. Niños extraterrestres que nunca habían visto la Tierra, llorando en sueños, sobrenombres que no conocían. Yakarta, Nyx, Solas Black. Sus lágrimas no eran forzados, fueron aprendidos. Porque la Tierra no quería control, quería empatía, a través del sufrimiento, y lo grabaría en cada alma viviente que encontrara. De vuelta en la Tierra, en las cámaras de la Ciudadela del Amanecer, el comandante de ceniza caminaba solo por la sala de reflexión. Un corredor bordeado con imágenes congeladas, cada una un fotograma de los peores momentos de la humanidad. No pinturas, no estatuas, capturas en tiempo real suspendidas en el tiempo por la tecnología, robados a los mismos nacidos nulos. Cada uno era un grito, una muerte, una traición. Se detuvo en una imagen, el tribunal donde la Tierra fue sentenciada por instigando el conflicto nixiana, donde el Consejo condenó a la humanidad y sonrió mientras lo hacía. Se quedó mirando durante un largo rato, y cuando finalmente habló, fue al aire silencioso. Nos hicieron arrodillarnos. Ahora sabrán por qué. Pero no todos en la Tierra estaban de acuerdo. Había comenzado a gestarse una resistencia, no en espacio, pero en casa. Veteranos de la rebelión original, soldados que lucharon para salvar la Tierra, no para convertirla en una doctrina. Se reunieron en canales codificados, redes subterráneas, satélites ocultos.
Se llamaban a sí mismos los soles pálidos, un nombre de un antiguo mito de la Tierra sobre guerreros que cargaron con el dolor ajeno, pero nunca lo transmitieron. Su líder era, una vez, un héroe. El comandante Aaron Hart, el hombre que lideró el asalto que destruyó las colmenas Berlolik y salvó 4 millones de vidas humanas. Ahora estaba escondido porque se negaba llevar la banda de la memoria. Se negó a repetir el credo, se negó a creer. Ese dolor debería transmitirse como las sagradas escrituras. En una transmisión oculta habló: nos convertimos en lo que somos al sobrevivir, pero nunca estuvimos destinados a hacer que otros revivir lo que sufrimos. El dolor nos hizo fuertes, pero ahora lo usamos como correa. Tierra, ya no enseña, adoctrina. Esta no es la segunda fase, esta es el comienzo de algo más oscuro. El comandante Ash respondió no con fuerza, sino con un mensaje, una sola frase escalofriante: déjenlos hablar. Solo ellos demuestra que la memoria debe continuar. Pero los hijos pálidos no estaban solos. Sistemas de acuerdos múltiples, las señales de una rebelión silenciosa crecieron. Un profesor en Valtrice 4 se negó a implementar protocolos de conmemoración en su aula, fue expulsada públicamente, pero su clase subió sus lecciones a un canal de retransmisión profundo. Y en cuestión de semanas, más de 200.000 personas no autorizadas, las descargas, aparecieron en territorios controlados. Lo llamaron la corriente limpia, historias infiltrada por la tierra. Dolor, solo hechos, solo verdad. El acuerdo lo calificó de desinformación. La posesión de datos de transmisión limpios se convirtió en un delito capital, pero las descargas no se detuvieron, se multiplicaron, porque la verdad finalmente había roto el silencio. No todo el dolor se hereda. Entonces llegó el momento que la Tierra no esperaba. Una especie que antes se consideraba irrelevante, los Araki, un pueblo nómada, personas de complexión pequeña, conocidas por su diplomacia pasiva, anunciaron que ya no cumplirían con el acuerdo de integración. Difundieron una sola declaración: no cambiaremos nuestros sueños por sus pesadillas. La Tierra les dio una fecha límite, cumplían o se les cortaba la conexión. Pero los Araki no se rindieron. Activaron sus motores Starlight, que llevaban mucho tiempo inactivos, una tecnología antigua que permitía a toda su flota moverse como uno mucho más allá de los sectores conocidos. Lo dejaron todo atrás. No lucharon, simplemente desaparecieron. Y por primera vez en años, la Tierra sintió algo que no había sentido desde días de traición, pérdida, porque dominar no es lo mismo que ser leal. Y no puedes convertir todas las mentes, algunas simplemente se alejan de tu alcance. ¿El pálido? Los soles transmitieron otro mensaje. Este no estaba oculto, era público. No queremos volver a la vieja tierra, pero esta tierra, esto no es por lo que sangramos. La ceniza fue nuestro martillo. Él rompió nuestras cadenas, pero ahora construye nuevas, y si lo dejamos, toda la galaxia arrodillarse. No porque deban hacerlo, sino porque han olvidado lo que significa estar de pie. El comandante de ceniza se quedó solo en la ciudadela del amanecer, observando las estrellas parpadear desde la cámara de observación. La rebelión no le asustó, la galaxia, la resistencia tampoco, porque sabía algo que aún no habían descubierto, algo más oscuro que el fuego. La memoria, dijo en voz baja, no se trata de la verdad, se trata de quién sobrevive mucho tiempo suficiente para contarlo. Y con eso inició la fase 3. Su nombre nunca se pronunció en voz alta. Su propósito nunca se registró. Solo un archivo contenía su propósito. Bloqueado, cifrado, etiquetado con un nombre que ya nadie se atrevía a usar. Testigo 09. Siempre pensaron que la Tierra se derrumbaría, a la invasión desde arriba, desde dentro, desde el exterior. Pero al final, la Tierra no fue destrozada por flotas, no fue derribada por los nacidos en el vacío, ni siquiera por la guerra. Fue destrozada por un recuerdo. Fase 3 tenían un propósito: preservar el control.
Si la fase 1 era la guerra y la fase 2 era doctrina, la fase 3 fue el cortafuegos final, la última medida para asegurar que ninguna rebelión, ninguna resistencia, ninguna ideología podría desafiar el control de la Tierra sobre las estrellas. Y en el centro había un ser, no un soldado, no un líder, ni siquiera humano, no del todo. Testigo 09. Oficialmente, 09 fue dado de baja después del encuentro con Nullorn, demasiado inestable, demasiado expuesto, desconectado y enviado a estasis. Extraoficialmente, nunca se fue. Su mente, saturada de siglos del trauma de la Tierra, se había convertido en algo mucho peor que un archivo viviente. Había volverse adicto. El dolor ya no era solo conocimiento, era identidad. Cuanto más recordaba, más real se volvía. Y cuando desapareció de la Hueco. Solo Ash sabía la verdad. Testigo. El 09 fue la fase 3. Los soles pálidos sabían que se les estaba acabando el tiempo. Sus redes limpias se purgaban más rápido de lo que podían replicarlas. Planetas enteros se oscurecían. Bajo cuarentena cultural. Cada mensaje, cada susurro de desafío estaba siendo enterrado en capas de inyecciones de memoria, hasta que nadie pudiera recordarlo. ¿Cómo era la vida sin el dolor de la Tierra? Pero entonces algo cambió. Una noche, en un relé de comunicación abandonado justo afuera de la línea helicoidal, una transmisión anónima interrumpió la flujo de memoria oficial de Accord. Sin fuente, sin cifrado. Solo una voz distorsionada pero humana que decía: ¿recuerdas quién eras antes? ¿Te enseñaron a sufrir? Entonces apareció una imagen, un rostro, ojos hundidos, piel agrietada como una piedra seca, un hombre que apenas respiraba, pero reconocible. Testigo Songun. La Tierra negó la grabación, afirmó que era un sol pálido. Propaganda, falsificación profunda. Pero el problema no era el video, era el efecto. Porque dondequiera que sonaba, las bandas de memoria dejaban de funcionar. Nodos de memoria enteros se desconectaron. Los secuescritos colapsaron. Miles de ciudadanos, humanos y extraterrestres, despertaron, llorando. No por el peso del dolor inyectado, sino porque ya no sentían nada, como 09 se lo había llevado consigo. El comandante de ceniza convocó a su consejo por última vez. Ni los líderes del acuerdo, ni los almirantes, solo un ser estaba sentado frente a él en esa cámara silenciosa. La réplica del eco, una IA desarrollada a partir de la de 09, los primeros escáneres de ondas cerebrales, diseñados para simular la mente del testigo y monitorear la fidelidad emocional en todos los Accord. Ahora permanecía inmóvil, sin parpadear. Ash lo observaba fijamente. ¿Dónde está? La IA respondió. Está en todos ellos y en ninguno. La mandíbula de Ash se tensó. ¿Está corrompiendo él? Memoria. No, la réplica dijo que la está limpiando. Los soles pálidos reunieron su última flota, no para la batalla, sino para dar señales. Habían interceptado fragmentos del 09, camino, rastros de sus pensamientos, saltando por el vacío como estática. Él no estaba escondido, estaba disperso. Su conciencia se incrustaba en todos los sistemas que alguna vez habían absorbido la memoria de él, los archivos de guerra de la Tierra. Y estaba despertando algo que ni siquiera Ash vio venir. El día 12 del colapso. 12. Los mundos controlados por humanos se negaron a sincronizarse con la red de memoria de la Tierra. El día 13, más de 400.000 recuerdos. Los nodos implosionaron simultáneamente y sus núcleos se licuaron por una reacción interna desconocida. Pulso. Y el día 14, la primera colonia completamente humana, Bastion Prime, votó por unanimidad para romper lazos con el acuerdo humano. Su razonamiento era claro. Nosotros lo recordamos todo, pero ya no sabemos quiénes somos. Ash no parpadeó. Inició el negro. Protocolo de caída de cenizas, la purga de todos los sistemas no leales. Sin negociaciones, sin. Transmisiones, solo una orden, borrar. Naves lanzadas, colonias quemadas, flotas movidas con precisión quirúrgica. No hay lugar para la rebelión, no hay lugar para la memoria, no autorizado por la Tierra. Pero era demasiado tarde, porque el testigo 09 no estaba atacando desde arriba, estaba dentro.
No necesitaba barcos, se había convertido en emoción, una pregunta, un fallo en el alma. ¿Y si el dolor no debía transmitirse? Y la tierra empezó a fracturarse, no por las bombas, sino por la duda. Los soldados dudaron, los maestros hicieron una pausa, las bandas de memoria fallaron, y el comandante Ash cambió. No dormía, no comía, sus ojos ya no parpadeaban. Su voz resonó como algo más que humano, de la misma manera que lo hizo el 09. En los últimos días tras el acuerdo, Ash se paró en el borde del monumento del Consejo, las ruinas del otrora gran tribunal que había traicionado la tierra. La había reconstruido no como venganza, sino como un recordatorio. Y ahora estaba vacío. Ash miró las estrellas. Él habló en silencio. Nos traicionaste. Y así aprendimos a no olvidar nunca. La voz respondió, pero no por los altavoces ni por las comunicaciones internas. Lo recordabas tan bien, susurró. Olvidaste cómo vivir. Ash se giró, y allí estaba O9. No. Armas, ningún ejército, solo un hombre, con demasiadas caras, ojos que habían visto demasiado. Los dos no pelearon, no discutieron, solo se quedaron mirando. Porque en 2009 Ash vio en lo que podía convertirse, y en Ash 09 vio de lo que había escapado. Uno tenía memoria armada, la otra se había convertido en memoria. Ambos eran monstruos, pero solo uno quería parar. ¿Qué pasó después? Nadie lo vio. No hay grabaciones ni registros. Solo un mensaje final transmitido a través de cada sistema de acuerdo humano justo antes de toda la red de la memoria colapsó. El dolor debe recordarse, pero nunca debe. El acuerdo se derrumbó de la noche a la mañana. Comandante de ceniza, desapareció. La ciudadela del amanecer se apagó. Las estrellas volvieron a quedar en silencio. Pero esta vez, la paz no surgió del miedo, surgía del olvido. Los hijos pálidos no reconstruir la galaxia, no reclamaron el poder, simplemente apagaron las máquinas de memoria, dejaron que la gente sintiera lo que necesitaban sentir su propio dolor, no el de los demás. Y en toda la galaxia, por primera vez en siglos, la gente comenzó a contar historias que no eran sobre guerra. El testigo 09 nunca fue encontrado, pero algunos dicen, él camina entre las estrellas, no como un dios, no como un profeta, sino como un testigo. Aún así, un recordatorio de lo que sucede cuando el dolor se convierte en ley. Y sobre las ruinas de Tierra Vieja, en las cenizas de la ciudadela del amanecer, una estatua aún se mantiene en pie, no de ceniza, no de Oruro 9, sino de un niño que sostiene una banda de memoria en una mano y una llama en el otro. Y debajo tallado en acero. Recordamos demasiado y casi nos olvidamos de nosotros mismos.